Bienvenidos. Hoy, Efecto Metamorfosis presenta la historia de Jensen Huang y el motor filosófico que sustenta la arquitectura de NVIDIA. La trayectoria de Jensen Huang, conocido globalmente como Jensen Huang, no representa únicamente la crónica de un éxito empresarial sin precedentes, sino que constituye un estudio profundo sobre la adaptabilidad humana y la perseverancia estratégica ante el colapso inminente. Como cofundador, presidente y director ejecutivo de NVIDIA, Huang ha liderado una de las transformaciones industriales más radicales de la historia contemporánea, transmutando una pequeña startup de aceleración de gráficos en la columna vertebral de la revolución de la inteligencia artificial. Su vida, marcada por una serie de desplazamientos geográficos, traumas formativos en entornos hostiles y una gestión basada en la desesperación perpetua, ofrece una perspectiva única sobre cómo el carácter individual puede dictar el destino de una infraestructura tecnológica global. Al analizar la figura de Huang en 2026, se observa un líder que gestiona una corporación valorada en más de $3 billones, cuya influencia se extiende desde los centros de datos que alimentan modelos de lenguaje masivos hasta sistemas autónomos de conducción y robótica industrial. Sin embargo, la génesis de este imperio no reside en la abundancia de Silicon Valley, sino en las lecciones de supervivencia aprendidas en un reformatorio de Kentucky y en las largas jornadas limpiando platos en un restaurante de cadena. Jensen Huang nació el 17 de febrero de 1963 en Tainan, Taiwán. La ciudad de su nacimiento, irónicamente, se convertiría décadas más tarde en el epicentro mundial de la fabricación avanzada de semiconductores, liderada por empresas como TSMC, el socio estratégico más crítico de NVIDIA. Su padre, Huang Xintai, era un ingeniero químico que trabajaba en una refinería de petróleo, y su madre, Lot Zai-Xiu, era maestra de escuela primaria. La infancia temprana de Huang estuvo definida por la movilidad y la aspiración de clase media. Cuando Jensen tenía 5 años, la familia se trasladó a Tailandia debido al trabajo de su padre. No obstante, el contexto geopolítico de finales de los años 60, marcado por la inestabilidad derivada de la guerra de Vietnam y su propagación hacia los territorios vecinos del sudeste asiático, generó una profunda preocupación en sus padres por la seguridad de sus hijos. El padre de Huang, tras participar en un programa de capacitación laboral en Estados Unidos organizado por la empresa Carrier, quedó convencido de que el sistema educativo estadounidense era la única vía para garantizar un futuro próspero a sus 2 hijos. Esta visión paterna se complementó con una determinación materna excepcional. A pesar de no hablar ni entender inglés en aquel momento, Lot Zai-Xiu comenzó a preparar a sus hijos para la migración. Cada día, seleccionaba 10 palabras aleatorias de un diccionario y obligaba a Jensen y a su hermano a deletrearlas y aprender sus significados. Esta metodología de preparación ante lo desconocido, incluso sin dominar el entorno, prefiguraría la estrategia de Huang de entrar en mercados de $0.000 millones décadas más tarde. En 1973, a la edad de 9 años, Jensen y su hermano mayor fueron enviados a los Estados Unidos para vivir con sus tíos en Tacoma, Washington. Debido a un error de interpretación cultural y lingüística, sus tíos, quienes también eran inmigrantes recientes con poco conocimiento del sistema escolar local, inscribieron a los hermanos en el Oneida Baptist Institute en las montañas de Kentucky. Pensaban que se trataba de una prestigiosa academia preparatoria con internado. En realidad, en esa época, la institución funcionaba como una academia religiosa de reforma para jóvenes con problemas de conducta y delincuentes juveniles. Jensen Huang era el niño más pequeño de la escuela y su dominio del inglés era aún precario. El entorno era brutal, los estudiantes solían portar cuchillos en sus botas y la violencia física era una constante. Huang ha recordado que no había consejeros psicológicos ni apoyo institucional, la única opción era hacerse fuerte y seguir adelante. La vida de Huang en Oneida estuvo marcada por tareas agotadoras y la necesidad de alianzas estratégicas. Como parte de sus deberes obligatorios, Huang tenía asignada la limpieza diaria de los inodoros de los dormitorios masculinos. Afirma haber realizado esta tarea con una dedicación meticulosa, una característica que mantendría en su vida profesional posterior. Para protegerse de la violencia física, Huang negoció un acuerdo con su compañero de cuarto de 17 años, un joven que no sabía leer ni escribir.
Jensen le enseñó a leer y, a cambio, el adolescente le enseñó a levantar pesas y le brindó protección física frente a otros acosadores. Este periodo en Kentucky, aunque traumático, es citado por Juan como la raíz de su capacidad para gestionar el caos y mantener la calma bajo presión extrema. A mediados de la década de 1970, la familia Juan finalmente se reunió en Oregón, donde sus padres se establecieron permanentemente. Durante su adolescencia, Juan demostró una capacidad inusual para la concentración y la disciplina competitiva. Se convirtió en un jugador de tenis de mesa de nivel nacional, alcanzando el tercer puesto en la categoría de dobles junior en el Campeonato Abierto de Tenis de Mesa de Estados Unidos a los 15 años. Paralelamente a sus estudios y su carrera deportiva, Juan comenzó a trabajar en un restaurante de tenis en Portland. Empezó como lavaplatos y ascendió a mesero, un trabajo que le obligó a superar su naturaleza introvertida y tímida. Juan ha declarado que fue el mejor lavaplatos que Dennis haya tenido, subrayando su ética de trabajo de no dejar ningún residuo en los platos y gestionar eficazmente las horas pico de mayor estrés. A los 17 años, Juan ingresó en la Universidad Estatal de Oregón para estudiar ingeniería eléctrica. Fue en una clase de laboratorio de ingeniería donde conoció a Lori Mix, quien sería su esposa y socia de vida. En un aula de 250 estudiantes donde solo había 3 mujeres, Juan utilizó su intelecto como herramienta de seducción, le propuso ser su compañera de estudio los domingos, prometiéndole que si estudiaban juntos, ella obtendría las mejores calificaciones en todos los exámenes. Durante sus primeras citas, Juan hizo una declaración audaz que definiría su trayectoria. Le dijo a Lori que a los 30 años sería el director ejecutivo de su propia empresa. Esta promesa se cumplió con una precisión matemática el día de su 30º cumpleaños en 1993. Tras graduarse de la Universidad Estatal de Oregón en 1984, Juan se trasladó a Silicon Valley, integrándose en la industria de los semiconductores en un momento de ebullición tecnológica. Su carrera profesional antes de fundar NVIDIA se dividió en 2 etapas fundamentales. Trabajó en Advanced Micro Devices, AMD, como diseñador de microprocesadores entre 1984 y 1985, donde obtuvo una comprensión profunda de la arquitectura de la unidad central de procesamiento y de la intensa competencia en el mercado de chips. Posteriormente, se unió a LSI Logic Corporation en 1985, donde permaneció hasta 1993. En esta empresa ascendió rápidamente hasta convertirse en director de una división, especializándose en el diseño de circuitos integrados de aplicación específica. Su trabajo en LSI Logic fue crucial, ya que le permitió colaborar estrechamente con equipos multidisciplinarios y entender las necesidades emergentes de la computación acelerada. Mientras trabajaba a tiempo completo, Juan cursó una maestría en ingeniería eléctrica en la Universidad de Stanford, asistiendo a clases nocturnas y durante los fines de semana. Completó su grado de máster en 1992, justo un año antes de lanzar su propio emprendimiento. En el verano de 1992, Jensen Huang comenzó a discutir una visión revolucionaria con 2 amigos ingenieros, Chris Malachowski y Curtis Priem, quienes trabajaban en Sun Microsystems. Su tesis era que la computación basada en la CPU tradicional no podría escalar indefinidamente para manejar tareas gráficas complejas y cálculos paralelos masivos. El 5 de abril de 1993, NVIDIA fue fundada oficialmente en una mesa de un restaurante Denny's en East San Jose. Con un capital inicial de apenas $40,000, los 3 fundadores se propusieron crear una empresa de aceleración de gráficos para el mercado de los videojuegos de PC, que en ese momento era considerado un nicho por los inversores tradicionales. El primer producto de la empresa, el chip NV1, lanzado en 1995, fue un fracaso comercial y técnico absoluto. Juan tomó la decisión arriesgada de utilizar una tecnología basada en cuadriláteros en lugar de los triángulos que se estaban convirtiendo en el estándar de la industria. Cuando Microsoft lanzó su API DirectX basada en triángulos, el NV1 quedó instantáneamente obsoleto. La empresa se vio obligada a retirar casi la totalidad de su producción del mercado. Juan tuvo que despedir al 60% de su personal, quedándose con solo 40 empleados y fondos suficientes para sobrevivir apenas 30 días.
En medio de esta crisis, Nvidia tenía un contrato con Sega para desarrollar el chip gráfico de su próxima consola, la Dreamcast. Hwang se dio cuenta de que si cumplían el contrato utilizando su tecnología actual, entregarían un producto inferior que dañaría a Sega, pero si admitían que no podían terminarlo, Nvidia quebraría de inmediato. Hwang voló a Japón y se reunió con Soichiro Irimahiri, entonces presidente de Sega of America. En un acto de honestidad extrema, Hwang confesó que su tecnología no funcionaba para el proyecto y pidió a Sega que cancelara el contrato, pero que les pagara la totalidad del dinero acordado de todos modos para evitar que Nvidia desapareciera. Irimahiri, impresionado por la transparencia de Hwang, convenció a la sede de Sega de invertir $5 millones adicionales en la empresa. Ese dinero permitió a Nvidia abandonar las cuadrículas y desarrollar el chip Ryuha 128 en solo 6 meses, salvando a la compañía del colapso. Tras el éxito del Ryuha 128, que vendió 1 millón de unidades en sus primeros 4 meses, Nvidia se consolidó como el líder tecnológico del sector. En 1999, la empresa lanzó la GeForce 256, comercializada como la primera unidad de procesamiento gráfico del mundo debido a su capacidad para descargar por completo las tareas de iluminación y transformación del procesador principal. Ese mismo año, Nvidia salió a bolsa el 22 de enero. Para celebrar que el precio de la acción alcanzó los $100, Hwang se tatuó el logotipo de la empresa en su hombro izquierdo, una promesa que había hecho a sus empleados. En 2006, Hwang tomó la decisión más controvertida y estratégica de su carrera, el lanzamiento de CUDA, Compute Unified Device Architecture. CUDA permitió que los desarrolladores utilizaran la inmensa potencia de cálculo paralelo de las GPUs para propósitos generales, más allá de los videojuegos. Durante casi una década, los inversores criticaron a Hwang por gastar miles de millones en una tecnología que nadie usaba. Las acciones de la empresa sufrieron y, durante la crisis financiera de 2008, Nvidia estuvo nuevamente cerca del abismo. Sin embargo, Hwang se mantuvo firme, creyendo que la inteligencia artificial y el cálculo científico necesitarían algún día la aceleración que Nvidia estaba construyendo. Esa visión se materializó en 2012, cuando investigadores de la Universidad de Toronto utilizaron GPUs de Nvidia para ganar la competencia ImageNet con la red neuronal AlexNet, demostrando que los chips de Nvidia eran el hardware ideal para el aprendizaje profundo. Este evento marcó el inicio de la actual era de la inteligencia artificial. A pesar de su inmensa fortuna y el valor trillonario de Nvidia en 2026, Jensen Huang opera bajo una filosofía mental de supervivencia. Afirma vivir en un estado constante de ansiedad por el fracaso potencial. Con frecuencia declara internamente que la empresa está a solo 30 días de la quiebra, una táctica diseñada para evitar la complacencia corporativa y mantener un ritmo de innovación frenético. Huang es conocido por un estilo de vida que rechaza los símbolos tradicionales de estatus. No usa reloj porque cree firmemente que el ahora es el momento más importante. Esta filosofía se reforzó tras una experiencia en Kioto, Japón, donde conoció a un jardinero anciano que cuidaba un inmenso jardín de musgo con solo unas pinzas de bambú. Cuando Huang le preguntó cómo podía cuidar algo tan grande con herramientas tan pequeñas, el jardinero respondió: "Tengo mucho tiempo". La vida de Jensen Huang se lee como una lección sobre cómo la fragilidad aparente puede convertirse en la raíz de una fortaleza estratégica. Desde la humillación y la violencia de un reformatorio hasta la cocina ruidosa de un restaurante y las aulas universitarias, Huang forjó hábitos de disciplina, honestidad brutal y una aversión al confort que se transformaron en políticas corporativas. Su capacidad para convertir crisis en oportunidades técnicas y morales aparece, una y otra vez, como la fuerza motora detrás de la evolución de Nvidia. La apuesta de una década por CUDA ejemplifica ese rasgo: ignorar el corto plazo, soportar el desprecio de los mercados y construir una infraestructura que, durante años, pareció no tener propósito inmediato. Esa paciencia no fue pasividad, fue la adopción de una visión radicalmente anticipatoria. Huang entendió que, cuando despertara la inteligencia artificial a gran escala, las arquitecturas diseñadas para gráficos podrían convertirse en los músculos de un nuevo tipo de cómputo. Mantener a la empresa en un estado de desesperación perpetua
fue la estrategia consciente para evitar que la comodidad anulara la urgencia creativa. El relato de la crisis del NV1 y del rescate por parte de Sega revela otra dimensión, la honestidad extrema como maniobra estratégica. Confesar la incapacidad técnica no fue un acto de debilidad, sino la construcción de capital moral que permitió a Juan negociar, persuadir y asegurar el capital necesario para reorientar el diseño. Ese episodio es emblemático de un patrón, la capacidad de transformar errores muertos en albedríos vitales, de convertir un fracaso técnico en un catalizador para la innovación acelerada. Con la democratización de la GPU y la emergencia del aprendizaje profundo, la arquitectura de NVIDIA dejó de ser una herramienta periférica del entretenimiento para convertirse en la infraestructura crítica de una economía basada en datos y modelos. Hoy, los centros de datos que alojan racks de GPU se impulsan desde modelos de lenguaje hasta sistemas autónomos, y la plataforma CUDA se erige como puente entre las necesidades de investigación y las exigencias industriales. Pero la psicología de liderazgo de Juan continúa siendo, por diseño propio, una alarma constante. La afirmación de que la empresa siempre está a 30 días de la quiebra opera como un antídoto contra la autocomplacencia. Mantener ese sentido de urgencia exige, a nivel personal, sacrificar la serenidad que suele acompañar al éxito monumental. Es un estado de vigilancia eterna que explica por qué Juan evita ciertos símbolos de estatus y cultiva hábitos que lo anclan al presente. Es también la razón por la que su imagen pública, con su chaqueta de cuero y una movilidad que rehúye el ostentoso, transmite una mezcla de humildad y dureza estratégica. La historia de Jensen Huang no solo es la crónica de una empresa tecnológica, es un mapa sobre cómo la resiliencia personal puede escalar hasta convertirse en una arquitectura colectiva. El relato que va desde los baños de un reformatorio de Kentucky hasta los centros de datos que hoy albergan los modelos de inteligencia artificial más avanzados revela una lógica simple y brutal: la disciplina forjada en la escasez y la honestidad radical ante el fracaso operan como palancas que mueven organizaciones enteras. Al observar el presente y contemplar el futuro, surgen preguntas que permanecen abiertas y urgentes. ¿Cómo evolucionarán las fábricas de IA cuando la demanda de cómputo se traduzca en necesidades industriales y geopolíticas? ¿Qué papel jugará la plataforma en desarrollo, la infraestructura sobre la que se construirán servicios, modelos y productos, en la siguiente fase de la economía digital? Las respuestas a estas preguntas dependerán tanto de las decisiones tecnológicas como de la psicología de liderazgo que las impulse. Y, en el trasfondo de este relato, aparece una rivalidad familiar y simbólica que añade una nueva capa de dramatismo: la cercanía y la competencia con figuras como Lisa Su, cuya trayectoria en AMD la convierte en una contraparte natural. Esa relación, a la vez íntima y competitiva, sugiere que las batallas por la supremacía tecnológica no son solo de arquitecturas y silicio, sino de historias personales, legados y decisiones éticas que definen industrias enteras. Esta es la historia de un hombre que, forjado en la adversidad, eligió transformar la incertidumbre en disciplina y la transparencia en capital. En esa elección radica el código de la resiliencia que hoy sostiene no solo a una empresa, sino a una era tecnológica entera. Desde entonces, Juan ha adoptado una gestión horizontal extrema, sin reuniones uno a uno, gestiona sus 60 reportes directos en grupos grandes para evitar silos de información. Extreme SEO de SIM, lanza problemas complejos a salas llenas de expertos y fomenta el debate directo donde el mejor argumento gana, sin importar la jerarquía. Uniforme distintivo, lleva usando chaquetas de cuero negro, principalmente Tom Ford, desde hace 2 décadas para ahorrar tiempo y energía mental en decisiones triviales. Principio de gestión: Intellectual Honesty. Descripción: admitir fallos de inmediato y corregir el rumbo sin excusas. Impacto en NVIDIA: prevención de desastres técnicos persistentes. Principio de gestión: Speed of Light. Descripción: medir el rendimiento contra el máximo teórico permitido por la física. Impacto en NVIDIA: innovación disruptiva más allá de la competencia. Principio de gestión: Piloting Command. Descripción: responsabilidad total individual sobre misiones críticas. Impacto en NVIDIA: agilidad organizativa en proyectos masivos. Principio de gestión: horizontalidad. Descripción:
60 reportes directos sin intermediarios burocráticos. Impacto en NVIDIA, flujo de información sin distorsiones desde el CEO. El círculo íntimo y la geopolítica del silicio. La red personal de Jensen Huang es una de las más influyentes en el panorama tecnológico global. Destaca especialmente su relación con Morris Chang, el fundador de TSMC. Huang mantiene una relación de padre-hijo con Chang, la cual comenzó con una carta escrita a mano que Huang envió pidiendo una oportunidad de fabricación cuando NVIDIA era una startup desconocida. La conexión con AMD y Lisa Su. Un detalle genealógico fascinante es que la doctora Lisa Su, CEO de AMD y principal competidora de NVIDIA, es su prima lejana, primera prima una vez eliminada. Ambos nacieron en Tainan y sus familias emigraron a Estados Unidos cuando eran niños. Según el árbol genealógico publicado por expertos en herencia en Taiwán, el abuelo de Jensen es el tío abuelo de Lisa Su. La siguiente generación, Madison y Spencer Huang. En 2026, los hijos de Jensen Huang desempeñan roles estratégicos dentro de NVIDIA, habiendo seguido trayectorias inusuales que los alejaron inicialmente de la tecnología. Madison Huang, tras estudiar en Le Cordon Bleu y trabajar como chef de pastelería, además de una estancia en el gigante de lujo LVMH, se unió a NVIDIA en 2020. Actualmente es directora senior de la división Omniverse, encargada de software de simulación tridimensional para gemelos digitales industriales. Spencer Huang, antes de unirse a la empresa, Spencer regentó el R&D Cocktail Lab en Taipei, un bar premiado donde aplicaba las técnicas de gestión de su padre. Hoy es gerente de producto en robótica y percepción de IA. Jensen Huang ha defendido la contratación de hijos de empleados, incluidos los suyos, argumentando que los padres no recomendarían a sus hijos si estos no fueran capaces de aportar valor y honor a la empresa. Hacia 2026, las fábricas de IA y la plataforma Vera Rubin. La visión actual de Huang para NVIDIA trasciende el silicio individual. El CEO visualiza el surgimiento de fábricas de IA, centros de datos masivos que consumen electricidad y datos para producir inteligencia como un bien industrial. Esta infraestructura se materializa en la plataforma Vera Rubin, presentada como una revolución de SEO diseño extremo. La plataforma Rubin integra simultáneamente 6 nuevos chips, incluyendo la Vera CPU y la GPU Rubin, diseñados para manejar modelos de IA con parámetros en la escala de los trillones. Según los datos técnicos, el sistema Rubin permite ahorrar un 75% en costos de recursos para el entrenamiento de modelos de 10 trillones de parámetros en comparación con arquitecturas previas. El modelo Alpamayo y la IA causal. En el ámbito de la conducción autónoma, Huang ha impulsado el modelo Alpamayo, una IA basada en razonamiento causal que permite a los vehículos entender situaciones complejas, como las instrucciones de un oficial de tráfico en una intersección, superando los límites de los modelos de visión tradicionales. Este avance posiciona a NVIDIA no solo como un proveedor de hardware, sino como un desarrollador de modelos fundacionales para la autonomía física. Conclusión: el código de la resiliencia como doctrina. La vida de Jensen Huang es el testimonio de una resiliencia construida sobre el trauma y la necesidad de adaptación constante. Desde las humillaciones en el reformatorio de Oneida hasta las crisis de liquidez que estuvieron a punto de vaporizar a NVIDIA en múltiples ocasiones, Huang ha convertido la vulnerabilidad en una ventaja competitiva. Su capacidad para mantener una visión de 10 años en mercados que aún no existen, mientras opera internamente como si la empresa fuera a quebrar mañana, es la paradoja que ha permitido a NVIDIA dominar el siglo XXI. En 2026, Jensen Huang no es solo un multimillonario del sector tecnológico, es el arquitecto jefe de una nueva era de computación donde el silicio y el software se han fusionado en una sola maquinaria de producción de pensamiento. Su historia completa es un recordatorio de que, en un mundo definido por el cambio exponencial, el recurso más valioso no es la inteligencia pura, sino el carácter forjado en la adversidad y la paciencia de quien cree que siempre tiene mucho tiempo para alcanzar la perfección. Este es el final absoluto. Gracias por acompañarnos en Efecto Metamorfosis. Suscríbete para seguir explorando historias que transforman la mirada y no te pierdas lo que vendrá.